El Padre Pío enseñaba que existen días en que el cielo no solo escucha, sino que se inclina. Días en que el nacimiento de Cristo no es solo recordado, sino revivido espiritualmente, como si la gracia de aquel momento volviera a pulsar con fuerza sobre la tierra. Para él, el día 25 de diciembre cargaba un peso espiritual que muchos ignoraban. No era solo una fiesta, no era apenas tradición. Era un portal de misericordia abierto por Dios para aquellos que supieran aproximarse con el alma correcta. El Padre Pío vivió experiencias místicas profundas justamente en las grandes solemnidades de la Iglesia. En muchas de ellas relataba sentir el peso de las almas que sufrían, como si sus dolores fueran colocados sobre su propio cuerpo. En Navidad, ese sufrimiento se intensificaba porque, según él, muchas personas se aproximaban al niño Jesús solo con pedidos apresurados, sin conversión, sin entrega, sin la disposición interior necesaria para que el milagro pudiera suceder. Él decía que el cielo derrama gracias, pero no todos extienden las manos de la manera correcta para recibirlas. Esto no tiene nada que ver con superstición o fórmulas mágicas. El Padre Pío siempre fue absolutamente fiel a la Iglesia, a los sacramentos, a la Sagrada Escritura y a la tradición católica. Él enseñaba que Dios actúa en el tiempo y que el tiempo litúrgico es un lenguaje divino. El nacimiento de Cristo no es solo un evento histórico, es un misterio vivo, actual, capaz de generar cura, liberación y restauración hoy, ahora, en tu vida. ¿Cuántas veces ya has celebrado la Navidad con el corazón pesado? ¿Cuántas veces te sentaste a la mesa sonriendo por fuera, pero llorando por dentro? ¿Cuántas veces entraste en una iglesia el día 25 cargando una enfermedad, una deuda, una angustia profunda, un miedo que nadie conoce? El Padre Pío decía que esos dolores no pasan desapercibidos por Dios, pero necesitan ser presentados con humildad, verdad y obediencia espiritual. El Padre Pío creía que ciertos milagros no llegan porque las personas desisten un segundo antes de que la puerta se abra. Y es por eso que ahora, con el corazón preparado, es hora de sumergirse en los misterios que Él enseñó. Lo que vas a escuchar a continuación no es común, no es repetido en cualquier lugar y exige respeto, fe y atención profunda. Porque las revelaciones que vienen ahora tocan directamente el modo como te presentas delante de Dios en el día en que Cristo nace para el mundo. Si tu corazón está abierto, sigue conmigo. El Padre Pío enseñaba que antes de que ciertas gracias desciendan, el cielo exige silencio interior. Él decía que algunos milagros se pierden porque el alma está inquieta de más para reconocerlos cuando comienzan a actuar. Por eso, antes de revelar esas dos oraciones, él siempre pedía que la persona se colocara espiritualmente como si estuviera delante del pesebre. No como espectadora, sino como alguien que realmente necesita de aquel niño para sobrevivir. Porque el día 25 de diciembre, según el Padre Pío, no es solo el nacimiento de Jesús, es el día en que Dios se hace pequeño para entrar donde nadie más consigue entrar. El primer misterio que el Padre Pío enseñaba sobre el día 25 es que Dios abre caminos cuando el alma acepta descender junto con Cristo. Él decía que muchos quieren milagros, pero pocos aceptan la humildad del pesebre. En varias ocasiones, mientras rezaba en la madrugada de Navidad, el Padre Pío entraba en profundo éxtasis y lloraba copiosamente. Cuando era cuestionado, afirmaba que veía almas pidiendo milagros grandiosos, pero rehusándose a abandonar el orgullo, el rencor, la revuelta silenciosa contra Dios. Para él, el primer milagro siempre sucede dentro y solo después se manifiesta afuera. La primera oración que el Padre Pío enseñaba para el día 25 de diciembre era una oración de entrega absoluta al niño Jesús. Él orientaba que fuera hecha preferiblemente por la mañana o antes de la Santa Misa, con el corazón en recogimiento.
No se trataba de pedir inmediatamente, sino de colocarse espiritualmente a los pies del pesebre. Él enseñaba a decir, con palabras simples y profundas, algo como: Jesús, hoy yo no vengo a exigir nada. Yo vengo a colocarme pequeño delante de ti. Te entrego mis dolores, mis miedos, mis enfermedades, mis deudas, mis heridas ocultas y todo aquello que no consigo resolver. Así como tú naciste en la pobreza, nace hoy dentro de mí. Haz morada donde nadie más consigue tocar. El Padre Pío explicaba que esta oración abre caminos porque rompe resistencias internas. Él decía que, cuando el alma acepta vaciarse, Dios encuentra espacio para actuar. ¿Cuántas veces intentas resolver todo solo? ¿Cuántas veces cargas pesos que no fueron hechos para que tú los cargues? El Padre Pío afirmaba que muchos milagros comienzan en el exacto momento en que la persona para de luchar sola y se abandona completamente a la voluntad de Dios. Él citaba frecuentemente el Evangelio, que dice que Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Según él, esta oración en el día 25 hace que el alma descienda al nivel del pesebre, y es allí que Dios actúa con más fuerza. Él también alertaba que ignorar esta entrega mantiene caminos cerrados. La persona hasta reza, pero continúa controlando todo, desconfiando, cuestionando, exigiendo señales. El Padre Pío decía que esto bloquea la acción de la gracia, porque Dios no fuerza la entrada donde no es invitado con humildad verdadera. El segundo misterio es aún más profundo, y según el Padre Pío, más poderoso. Él enseñaba que en el día 25 de diciembre existe una gracia especial ligada a la reparación y a la intercesión. El Padre Pío veía en sus experiencias místicas que muchas personas sufrían no solo por sus propios errores, sino por heridas espirituales heredadas, lazos familiares quebrados, promesas no cumplidas, pecados antiguos que nunca fueron presentados a Dios con arrepentimiento sincero. Y él decía que la Navidad es el día en que Jesús nace justamente para reparar aquello que el hombre no consigue arreglar. La segunda oración que el Padre Pío enseñaba debería ser hecha por la noche, en silencio, si es posible delante de un pesebre o de una imagen del niño Jesús. Él orientaba que la persona colocara la mano sobre el corazón y rezara, ofreciendo todo aquello que la hace sufrir, no solo por sí, sino por los suyos. Él enseñaba a decir algo como: Niño Jesús, en esta noche santa te ofrezco mi vida y la vida de mi familia. Ofrezco las enfermedades, los conflictos, las faltas, las lágrimas escondidas, los pecados confesados y no confesados, todo aquello que necesita de cura. Así como viniste para salvar, salva hoy aquello que está perdido en mí y en los míos. Que tu nacimiento sea reparación, cura y liberación. El Padre Pío afirmaba que esta oración mueve el cielo porque une sufrimiento humano al amor redentor de Cristo. Él decía que muchas curas comenzaron no en el cuerpo, sino en la historia espiritual de la familia, rompiendo ciclos de dolor, miseria y enfermedad. Él mismo testificó casos de enfermedades que comenzaron a retroceder tras esta entrega, situaciones financieras que se destrabaron, conflictos familiares que se disolvieron sin explicación humana. Él alertaba, sin embargo, que quien ignora esta oración en el día 25 pierde una oportunidad rara. No porque Dios deja de amar, sino porque la persona cierra los ojos en el momento en que la luz pasa. El Padre Pío decía que la Navidad es una visita divina y toda visita exige acogimiento. Estas dos oraciones no son mágicas, ellas son profundas, exigen verdad, silencio interior y confianza. El Padre Pío repetía que Dios no se deja tocar por palabras bonitas, sino por corazones sinceros. Si haces estas oraciones con fe verdadera, algo comienza a moverse, aun cuando todavía no lo veas.
porque el milagro, según el Padre Pío, casi siempre comienza escondido. El Padre Pío enseñaba que el mayor error espiritual de las personas no es la falta de fe, sino la falta de perseverancia silenciosa después de la oración. Él decía que muchos hacen una entrega sincera, rezan con el corazón abierto, pero luego después retoman el control, vuelven al miedo, a la ansiedad, a la murmuración, y así debilitan aquello que Dios comenzó a operar. El día 25 de diciembre, según él, no termina cuando la oración acaba. Se prolonga en la forma como el alma escoge vivir después de colocarse delante del niño Jesús. Ahora sabes lo que antes estaba oculto. Sabes que la Navidad no es solo una fecha emocional, sino un momento decisivo de alineamiento espiritual. El Padre Pío afirmaba que, cuando la persona hace estas dos oraciones con verdad, algo cambia en el mundo invisible. Caminos comienzan a ser preparados, resistencias espirituales son quebradas, gracias que estaban retenidas comienzan a descender. Pero también alertaba que es preciso proteger esa gracia con actitudes concretas. Él enseñaba que, tras esas oraciones, la persona debe vigilar el corazón, evitar palabras de desánimo, evitar reclamos, evitar juicios y, sobre todo, evitar perder la confianza. El Padre Pío decía que el demonio intenta robar los frutos de la Navidad a través de la inquietud y del miedo, haciendo que la persona crea que nada sucedió. Él repetía que el silencio confiante es una forma poderosa de oración, especialmente después de colocarse delante de Dios con humildad. Si tu pedido es por cura, el Padre Pío enseñaba que el alma debe continuar comportándose como alguien que ya fue tocado por Dios, aun cuando los síntomas todavía existan. Si el pedido es financiero, él decía que la persona debe actuar con honestidad, gratitud y desapego, confiando que Dios abre puertas en el tiempo correcto. Si el pedido es por la familia, él orientaba que se eviten discusiones innecesarias y que se ofrezcan pequeñas renuncias en favor de la paz. Estas actitudes no son psicológicas, son espirituales y fortalecen aquello que fue colocado en las manos de Dios. El Padre Pío solía decir que muchos milagros se pierden porque la persona vuelve a vivir como si nunca hubiera rezado. Pero aquellos que permanecen confiantes comienzan a percibir señales sutiles, encuentros inesperados, soluciones que surgen sin esfuerzo, alivios interiores que no tenían explicación. Es así que el milagro crece, de dentro hacia afuera, hasta volverse visible. Ahora no estás más en la oscuridad, recibiste una llave espiritual. Corresponde a ti usarla con fe, silencio y perseverancia. Y si permaneces firme, lo que hoy parece imposible comenzará a moverse. Si esta enseñanza llegó hasta ti, no fue por casualidad. El Padre Pío creía profundamente que Dios conduce las almas sedientas hasta las fuentes correctas. Él decía que cuando una persona se expone constantemente a la luz, comienza a ver con más claridad los caminos que Dios abre. Este canal existe exactamente para eso, para mantenerte en contacto con enseñanzas que fortalecen la fe, protegen el corazón y alimentan el alma con verdad espiritual. Al inscribirte, no estás solo siguiendo un canal, estás haciendo una elección espiritual. Estás eligiendo permanecer cerca de mensajes que te recuerdan confiar, perseverar y no desistir en los momentos más difíciles. El Padre Pío enseñaba que la fe necesita ser nutrida todos los días, porque el mundo, el miedo y el sufrimiento intentan debilitarla constantemente. Muchas personas se sienten solas en sus batallas, pensando que solo ellas pasan por determinados dolores. Pero cuando te conectas a un espacio de oración y enseñanza, te recuerdas de que no caminas solo. Este canal es un lugar de acogimiento, de consuelo y de dirección espiritual, inspirado en las enseñanzas de un santo que dedicó la vida a salvar almas y a conducirlas a Dios.
Inscribirse es también una forma de protección espiritual, porque mantiene tu mente y tu corazón próximos de aquello que edifica, que cura y que fortalece. El Padre Pío enseñaba que la fe verdadera no se prueba solo en las palabras, sino en las pequeñas decisiones que el alma asume delante de Dios. Él decía que desafíos espirituales simples, cuando hechos con obediencia y amor, producen frutos profundos porque rompen la inercia interior y colocan a la persona en movimiento espiritual. Por eso, él solía proponer actos simples, pero llenos de significado, especialmente tras grandes fechas litúrgicas como la Navidad. El desafío que el Padre Pío te enseñaría ahora es directo, accesible y profundamente transformador. Durante 3 días después del día 25 de diciembre, debes repetir diariamente, en silencio, la entrega que hiciste al niño Jesús. No necesitas repetir todas las palabras, pero debes, conscientemente, renovar en el corazón la decisión de confiar. Al despertar, antes de cualquier preocupación, di interiormente que todo aquello que entregaste permanece en las manos de Dios. Y por la noche, antes de dormir, agradece, aun cuando todavía no veas cambios concretos. El Padre Pío explicaba que esta actitud sostiene espiritualmente el milagro que comenzó a formarse en el día 25. Él decía que el agradecimiento anticipado fortalece la confianza e impide que el miedo robe la gracia. Durante esos 3 días, él también orientaba a evitar reclamos, murmuraciones y pensamientos de desesperación, no porque sean pecados graves, sino porque debilitan el recogimiento interior necesario para que Dios continúe actuando. Si es posible, el Padre Pío recomendaba encender una vela simple en uno de esos días, no como superstición, sino como señal visible de tu fe y de tu vigilancia espiritual. Mientras la vela esté encendida, permanece algunos minutos en silencio, confiando, sin pedir nada, apenas permitiendo que Dios actúe. Según el Padre Pío, es la paz interior la que precede al milagro. Él decía que cuando el alma encuentra paz, aún en medio de las dificultades, es señal de que Dios ya entró en la situación. Muchos no reconocen esto, pero esa paz es la primera señal de que algo comenzó a cambiar. Si aceptas este desafío, escribe en los comentarios que lo aceptas, aun cuando sea solo en el silencio de tu corazón. Y si todavía no te has inscrito, este es el momento. Permanecer conectado a enseñanzas como esta te ayuda a no perderte en el camino mientras Dios trabaja. Ahora, permite que tu corazón desacelere. Si puedes, cierra los ojos por algunos instantes. El Padre Pío enseñaba que cuando el alma se recoge, Dios habla más claramente. Respira hondo, de forma tranquila, y colócate espiritualmente delante del pesebre. Imagina el silencio de la noche santa, la simplicidad del lugar, la luz suave que envuelve al niño Jesús. No hay prisa, no hay cobranza, no hay exigencia, hay solo la presencia de Dios que se hizo pequeño por amor. Señor Jesús, en esta noche santa nos aproximamos a ti con el corazón cansado, muchas veces herido, pero lleno de esperanza. Así como el Padre Pío se colocaba delante de ti con humildad profunda, nosotros también nos colocamos ahora. Mira cada dolor escondido, cada lágrima que nadie ve, cada miedo que pesa sobre esta alma. Tú conoces las enfermedades, las angustias, las dificultades financieras, los conflictos familiares y las batallas espirituales que este corazón enfrenta. Padre Pío, intercesor fiel y obediente, hombre de la cruz y de la oración, aproxímate ahora de esta alma. Tú que combatiste el mal, que discerniste espíritus, que ofreciste cada sufrimiento por la salvación de las almas, intercede junto a Jesús por este pedido que ahora es presentado en silencio. Donde hay caminos cerrados, pide que se abran. Donde hay enfermedad, pide que la cura comience. Donde hay desesperación, pide que la paz se establezca.
Niño Jesús, te ofrecemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ofrecemos nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras fallas y también nuestros deseos más profundos. Nace hoy dentro de este corazón. Entra en las áreas donde nadie más consiguió entrar. Toca lo que necesita ser tocado, cura lo que necesita ser curado, restaura lo que parece perdido. Que tu nacimiento sea luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay cansancio, vida donde hay miedo. Confiamos en ti, aún sin entender todo. Confiamos porque el Padre Pío nos enseñó que la confianza abre puertas que la fuerza humana jamás abriría. Entregamos este pedido, esta causa, esta necesidad, y elegimos descansar en tu amor. Que tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar, envuelva ahora esta alma, esta casa y esta familia. Permanece algunos segundos en silencio, confiando. Lo que fue entregado ya no pesa más. Dios escuchó, el cielo se movió, y en el tiempo correcto, aquello que hoy parece imposible comenzará a manifestarse. Amén.